Hoy es viernes 3 de mayo de 2024. Estamos en la emisión número 537 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es el tema interesante de hoy cuando nos referimos a la incautación de un gigantesco arsenal del Frente Ricardo Franco de las FARC en el barrio Floralia de Bogotá en enero de 1985. Pero como es usual en nuestro espacio académico, no nos suscribiremos exclusivamente a describir los hechos como ocurrieron, porque pues esto es el resultado de un trabajo de inteligencia sobre una cuadrilla de las FARC que era muy activa, un seguimiento a unas personas hasta que se localizan en el barrio Floralia y se produce la incautación y se decomisa una gran cantidad de material importante. Queremos, además de eso, es darle esa connotación, ese espectro para que nuestra audiencia y estos documentos históricos tengan la claridad conceptual de todo lo que sucedía alrededor de los desaciertos que tenía el gobierno nacional en la conducción político-estratégica de esta lucha y de las dificultades que siempre han enfrentado las tropas para combatir a los grupos terroristas, así como la audacia de estos delincuentes para eludir la justicia. Entonces tenemos un tema interesante que es poco conocido, pero que como se trata de reconstruir la memoria en su contexto, lo vamos poniendo sobre el tapete para que en contexto intentemos reconstruir entre todos los colombianos con base en una documentación fílmica y una documentación muy académica todo lo sucedido. Adelante, mi coronel. Mi coronel, después de ese planteamiento, ¿se evidenciaba algún contraste significativo entre la realidad de la violencia narcoterrorista que azotaba a Colombia al iniciar el año de 1985 y la consuetudinaria conducta de los partidos políticos con sus dirigentes a la cabeza? Claro, mi coronel, es que ahí está el tema inicial, está el dolor de cabeza, está la realidad de lo que nos pasa y el titular lo dice. Este titular o esta foto que estamos viendo en la pantalla es extractada del periódico El Tiempo del 2 de enero de 1985, cuando simultáneamente en otras páginas el periódico está publicando que han ocurrido una cantidad de hechos de violencia durante el 30, 31 de diciembre, 1 de enero, días anteriores, el 28, 27 de diciembre, en distintas regiones del país. Y ninguno de los personajes que estaban en ese momento manejando la alta opinión o la mayor opinión del país se referían a eso, sino como dice el título, escrito por Roberto Pombo, que ahora es el director del Tiempo, en esa época era un periodista que cubría varias fuentes, eh, lo subtituló Actividad Política y lo tituló Arrancó el año de las campañas y describe en qué andaba cada uno, ¿no? Virgilio Barco ya avanzando en su campaña para el 86. O sea, miren ustedes, Belisario Betancur lleva hasta ahora 2 años y medio y ya los candidatos que querían reemplazarlo estaban desesperados por hacer campaña política y hablaban de todo menos de la violencia que estaba ocurriendo y sufriendo el país. Entonces, por ejemplo, Virgilio Barco se refirió fue a que una carta que Otto Morales Benítez le envió, que hablamos la semana anterior aquí, a Belisario Betancur y que la hizo pública, criticándolo de que era muy difícil creerle en su política de paz, pero no dijo nada más, no dio ninguna propuesta. Habló de las extras en el Congreso, habló de otros temas, de la elección popular de alcaldes, pero no se refirió en nada a la violencia que estaba ocurriendo. Entonces uno nota que así como él, todos los demás candidatos, que les faltaba todavía un año más largo, más de un año largo, para presentar sus candidaturas, que estaban en esa ambición. O sea que sí, respecto a la pregunta, hay una relación, pero negativa, mi coronel. ¿Cómo se podría explicar a la historia de a la historia que mientras el presidente Betancur acaba de declarar la supuesta guerra de su gobierno a los narcos, reactivando inclusive la extradición
de los capos de la droga debido al asesinato del ministro Lara Bonilla. Al mismo tiempo, resultaron implicados algunos funcionarios de Palacio Presidencial en el envío de un cargamento de cocaína dentro de una valija diplomática que iba para España. Resulta que mm, en mayo, el 30 de abril, 1 de mayo de 1984, Pablo Escobar concretó un plan criminal que estaba tejiéndose desde hace rato, que era asesinar al ministro Lara Bonilla. La extradición en ese momento, ministro de Justicia, la extradición en ese momento estaba quieta, entonces la reactivó. Y fue como una de sus banderas de que él sí combatía la delincuencia, pero que quería la paz. O sea, él encontró aquí un argumento para justificar que por un lado él estaba haciendo la paz con los grupos terroristas, pero que por otro lado combatía el narcotráfico, sin, eso sí, somos claros, sin atar una cosa con la otra, a pesar de que ya era evidente, a pesar de que el embajador de Estados Unidos, Lewis Stamps, que el mismo general Matamoros había dicho públicamente que eran narcoguerrilla, y que ya se habían encontrado documentos muy serios, eh, inclusive el hallazgo de lo que se llamó Villacoca en el Caquetá, que poco tiempo después le costó la vida al coronel que dirigió esa operación, porque Pablo Escobar lo ordenó asesinar. Entonces ahí había pruebas de la relación de la guerrilla con el narcotráfico, y a eso no se refirió nunca en su extradición. O sea, nunca Belisario Betancur habló de extraditar a los jefes de la FARC por narcotráfico, y si los hubieran capturado en ese momento, pues no estaban en la lista de prioridades, a pesar de que el narcotráfico, según él, lo estaba combatiendo muy fuerte y había autorizado la extradición. ¿Cuál es el problema? El problema es que a Madrid, España, llegó una valija diplomática con destino, obviamente, a la embajada colombiana en Madrid, y las autoridades españolas, al pasarla por rayos X y hacer el proceso, descubrieron que lo que iba allí no eran elementos diplomáticos, sino un alijo de cocaína, y que en eso estaba metido hasta los tuétanos un señor Gustavo Jacome Lemus, miembro de la Cancillería. Entonces, el escándalo se armó ahí mismo, al inicio del año 85, paralelamente la guerrilla destruyendo los pueblos y los dirigentes políticos hablando de campaña política. Entonces, como vemos, posiciones muy excluyentes. Por esa razón fueron detenidos dos periodistas que trabajaban en Palacio, que eran los que le hacían la difusión permanente al señor Betancourt de su proceso de paz, de su ley de paz. Y no había de parte del gobierno nacional una claridad respecto, y no la hubo nunca. Y eso se convirtió en un novelón tipo mexicano que creció como la espuma y descendió muy rápidamente, y pronto al país se le olvidó ese escándalo y hasta el día de hoy no hay mayor claridad. Lo cierto es que quedamos como unos bandidos, como unos zampones, nuestros cuerpos diplomáticos, porque en España incautaron un cargamento de coca en una valija diplomática, y ni el presidente Betancourt, que hablaba de combatir el narcotráfico, ni los responsables, valga la redundancia, respondieron. Mi coronel, ¿cuál era la situación de violencia narcoterrorista en el departamento del Cauca al iniciar el año 1985? Pues mi coronel, muy compleja. Ese era uno de los sitios donde estaba enredado. Lo vimos la semana pasada. Aquí únicamente retrotraemos para hilar una cosa con la otra. Es que el M-19 se había concentrado en Corinto, con el argumento de que estaban en conversaciones de paz con el señor Belisario Betancur, con su gobierno. Y ocurre que el ejército tenía la potestad, como la debe tener siempre, de patrullar y de registrar la región. Y estos bandidos realmente no estaban reunidos en la zona que han acordado, sino que seguían haciendo lo mismo que hacen hoy en día las FARC. Hablan de cese al fuego y que supuestamente quedan quietos, y el ejército no es sino que se mueva en alguna operación de registro en un área
que esté fuera del sector que se les asigna para que estén quietos y siempre habrá combates. Y entonces inmediatamente los delincuentes de cuello blanco y los armados, que son los mismos, salen a decir que el ejército violó la tregua, que los agredió, que fue un ataque contra la paz, pero no dicen que los que estaban incumpliendo por lo acordado ya eran los bandidos. Entonces siempre tienen una disculpa, ¿no? Ah, no, es que lo del secuestro no quedó escrito en el cese al fuego. Entonces nosotros podemos seguir secuestrando, como hemos visto tantos casos, y uno de los más recientes, pues es el del papá del futbolista que nos representa muy bien en Europa, de Lucho Díaz. Por poner un ejemplo, así era en esa época igual. Todos estos bandidos decían que estaban en un acuerdo de paz, pero se salían de la zona que les había dado el gobierno y el ejército confrontaba con ellos, entonces inmediatamente el malo era el ejército que había confrontado y no ellos. Ese fin de año murieron 4 soldados, otros 7 quedaron heridos, eso lo vimos hace ya una semana larga, y también vimos que se capturó a un bandido con una cantidad de municiones, que la Comisión de Paz viajó, etcétera. Pero como el grupo Ricardo Franco era como una subsede de la FARC, del M-19, porque ahí estaba el hermano de Pizarro y estaba el otro asesino de los Andes. Entonces, esos no estaban supuestamente en la conversación. Entonces el M-19 coordinó con ellos para que asaltaran el municipio de Santander de Quilichao, que lo vimos parcialmente la semana pasada aquí, que en la reacción el ejército tuvo que llegar hasta con tanques, Cascabel y Urutú, y que hubo unos combates urbanos y que un policía aéreo, todo eso lo vimos la semana pasada aquí. Entonces, en síntesis, en el Cauca, al comenzar el año 85, porque estamos hablando que eso fue el 2-3 de enero del 85, la situación estuvo muy violenta y mientras tanto ocurría que los directorios políticos, hablando de su campaña, los funcionarios de Palacio que debían estar dedicados a ayudarle al país a mantener la imagen, entonces dedicados a enviar coca por la valija diplomática y la lista de errores sigue. Adelante, mi compañero. Mientras en el Cauca y Cundinamarca se hallaban pruebas y elementos de guerra de Ricardo Franco, en Antioquia el gobernador anunciaba la aparición de otra cuadrilla del EPL en su departamento. ¿Cuál es la lectura de esta aterradora realidad de violencia comunista contra los colombianos? Pues la lectura de eso daría como para un libro, ¿no? ¿Cómo es posible que mientras el EPL y el M-19, que eran los que más hablaban de paz, y estaban en negociaciones con el gobierno del señor Betancourt, inclusive si recordamos un episodio humillante que al batallón Girardot le tocó ir a prestarle seguridad a un campamento del EPL en Antioquia, eso lo recordamos, y los bandidos abajo reunidos y el ejército alrededor patrullando para que no le fuera a pasar nada a los bandidos. Y esos ahí, por lo menos en teoría, estaban cumpliendo y no se salían de ahí. Los del M-19, que han pedido una especie de campamento igual en Corinto, sí se salían a delinquir. Pero, ahí viene el pero, que el EPL decía que estaba en ese proceso de paz y que estaban allí en Antioquia, reunidos en un sector, pero al suroeste, allá por el lado de los límites con Caldas, estaban creando otra cuadrilla. Y entonces, el gobierno departamental, el doctor Alberto Vázquez Restrepo, que era el gobernador en esa época, puso el grito en el cielo y ahí salieron el comandante de la brigada y el comandante del batallón Girardot a aclararle a la población que eso era cierto, que las fuerzas militares, o que mejor dicho, el gobierno estaba en un pacto de paz con el EPL, pero que las fuerzas militares seguirían convirtiendo en esa zona donde no estaba nada pactado a todos los bandidos que estuvieran delinquiendo. Entonces ya ustedes se imaginan el rifirrafe que se armó y las declaraciones de prensa y los defensores de derechos humanos y cuanto defensor hay aquí para justificar lo que hacen los bandidos, pero no para cuestionarlos por todas esas vulneraciones. Entonces nos da la pauta que un país es imposible gobernarlo así, ¿no? Con sus dirigentes políticos a más de un año y medio de campaña política, ya haciendo campaña y no preocupados por el futuro. El presidente hablando de paz a toda hora,
los bandidos haciendo otra cosa y fueran creando frentes, los mismos que están en paz, y atacando y ordenando asaltos a poblados. Entonces, así es muy complejo poder gobernar, pero es una realidad que no nos la han contado en esos libros. Por ejemplo, el señor de Rux, que gastó miles de millones de pesos del Estado y que hace un informe de la supuesta verdad, no cuenta esa verdad de esa intención malévola de los delincuentes de manipular la verdad y de engañar al país. Bueno, mi coronel, sí, igual está ocurriendo ahora que ya estamos en campaña o están en campaña. ¿Usted nos puede explicar cómo ocurrió el ataque terrorista del Frente Ricardo Franco de la FARC contra el municipio de Santander de Quilinchao, mientras ese mismo día, el 3 de enero de 1985, el M-19 sostenía duros combates contra el ejército en Corinto, Cauca? Pues mi coronel, es una situación muy lamentable y aquí para que no se diga que estamos trayendo inventos, porque eso es lo usual que dicen los críticos, estamos colocando las fotos de documentos que inclusive las academias de historia los consideran válidos, que son las noticias de prensa de cuando ocurrieron los hechos. Y aquí las vemos en la pantalla. En Santander de Quilichao se describe que se metieron al poblado 400 terroristas del Frente Ricardo Franco, encabezados por el hermano de Carlos Pizarro y por José Pedro Rey, que atacaron con cilindros, con explosivos, con rocket, con ametralladoras, con fusiles, el cuartel de policía, que asesinaron a una persona mm, civil, que le causaron heridas a otras 19, entre ellos a niños menores de 5 años, una niña de 3 años entre ellas, la niña Astrid Mayor Cortés, y a personas adultas mayores también, que eh, amedrentaron al director del hospital, que luego atacaron la cárcel y los guardianes se defendieron muy bien y el objetivo que llevaban era sacar todos los delincuentes de la cárcel, inclusive destruyeron parcialmente algunas de las instalaciones y que lo que más aterraba era que echaban a los niños y a las mujeres adelante, a los niños guerrilleros y mujeres, a que colocaran los explosivos, a que lanzaran las granadas y a que se acercaran tanto a la cárcel como al cuartel de policía a atacar a la guardia penitenciaria y atacar la policía. Que afortunadamente la reacción del ejército fue rápida porque Santander de Quilichao no es tan lejos de Cali y menos teniendo en cuenta que el cuartel de Nápoles queda bien al sur de la ciudad, casi a los límites con Jamundí, y entonces no sino cruzar Jamundí en 35, 40 minutos se está en Santander de Quilichao, y eso fue lo que facilitó evitar que hubieran destruido el poblado, pero causaron muchos daños. Entonces eso ocurrió, repetimos, porque en Corinto se han presentado los enfrentamientos y ellos querían quitarse esa presión del ejército para que les dejaran el área libre para poder seguir delinquiendo, seguir trayendo más armas, seguirse moviendo, abasteciéndose, etcétera. Y paralelamente vemos que en el Huila ese mismo día el ejército tuvo otro combate muy fuerte y allá murieron unos bandidos y 3 y otros 2 en Antioquia, esta vez en el sector eh, de Murindó. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que mientras las FARC seguían engañando con su cuento de que ellos sí estaban cumpliendo en Casa Verde y que eran muy serios para el pacto y el señor Betancur le legitimaba todo eso, el EPL, el M-19 y el Ricardo Franco, que supuestamente estaban en conversaciones con el gobierno, entonces utilizaban ese estratagema para amedrentar. Un cuadro complejísimo en medio de todo lo que estamos viendo. ¿Qué lectura podríamos dar que a pesar de los hechos citados en Santander de Quilichao y Corinto, las negociaciones de paz de la administración de Belisario Betancur viajaron al Cauca a seguir aceptando imposiciones del narcoterrorista Carlos Pizarro León Gómez? Pues resulta que ya el señor Otto Morales Benítez había renunciado a la elección y como lo vimos la semana pasada, ahora era crítico del gobierno Belisario, o sea, una persona muy ambivalente, ¿no?
porque cuando se retiró de la Comisión de Paz dijo que era que en Colombia había enemigos secretos que le ponían palos a la rueda de la paz. Luego dijo que era imposible seguirle la cuerda al señor Belisario en su proyecto de paz. Y luego sacó el as que tenía bajo la manga. Se creyó que podía ser que presidente de Colombia, porque era un país alenguarado, muy hablador, eso sí, muy culto, porque había escrito varios libros de historia. Entonces creía que con eso era suficiente para ser presidente y se lanzó de precandidato liberal. O sea, se da cuenta que él andaba buscando era hacerse célebre en la Comisión de Paz para a ver si los colombianos cometían el error de elegirlo presidente. Entonces, Belisario Betancur nombró a John Agudelo Ríos, que era el que ha sido el segundo en esa comisión, lo puso de nuevo director de la comisión y le encargó al ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, eh, y que ahora era embajador en Londres de Colombia, eh, que fueran a negociar con el M-19 para que por favor no le dañara la paz a Belisario Betancur. Entonces se repetía algo que hemos dicho aquí. Siempre es pensando en la imagen y la calificación del mandatario, no en lo bueno o malo que se le causa al país. Y estos sujetos viajaron allá en cabeza de estos dos y acompañados por Horacio Serpa, por un delegado del Ministerio de Gobierno que no lo conocía nadie, un tal Villaquirán, y con el delincuente Antonio Navarro Wolf, que en ese momento era uno de los terroristas del M-19, a que se reunieran con los demás bandidos allá en el Cauca y hablaran. Y luego de 24 horas de charlas, como llamaron ellos a los medios, o los medios los llamaron, cualquiera de las dos pasó, a decir que esos 24 horas de diálogo eran muy fructíferas, pero que naturalmente una de las decisiones que había que para que hubiera paz era retirar el ejército de allí. Pero no mencionaron para nada el grave problema del ataque terrorista a el municipio de Santander de Quilichao, ni mucho menos que no fueran a hacer lo mismo que estaba haciendo el EPL, que decía que estaba reunido en una zona donde el batallón Girardot les prestaba seguridad, pero que al mismo tiempo estaban construyendo otra cuadrilla en el sur, el sur de Antioquia, con el argumento que era que eso no estaba acordado, entonces ellos lo podían hacer. Eso sí no lo dijeron ni lo hicieron, simplemente lo que les interesaba era que los bandidos del M-19 le dijeran que ellos seguían negociando con Belisario Betancur. Ese es el secreto. Bueno, mi coronel, es la misma ambivalencia que ahora tienen, la misma ambivalencia que tenía el señor Otto Morales Benítez, a la que hoy tienen aquellos que se han sentado a simular que negocian y después salen despotricando de los mismos acuerdos en los que ellos participaron, pero no cogemos experiencia. Cuéntenos qué explicación podríamos dar ante la historia debido a que el mismo día que sucedieron esos luctuosos hechos en varias regiones del país, el presidente Belisario Betancur estuviera en otro escenario muy diferente al de la realidad, hablando de la paz entre las superpotencias en plena Guerra Fría? Pues mi coronel, esto ya lo habíamos visto en el episodio anterior, pero es que hay que recordárselo a la audiencia, es que siendo un poco irreverente en la respuesta a su pregunta, es que se nota que al señor Belisario Betancur le importaba un pepino el país y solo le importaba su nombre y pasar a la historia con un premio Nobel. O sea, él era el importante, no el país, que ha tenido el desacierto de elegirlo presidente. Y se puso a hablar un poco de insensateces buscando su premio Nobel, naturalmente, en lugar de referirse a los problemas de Colombia. Entonces se puso a hablar de las peleas que había en ese momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban construyendo los tratados de desarme nuclear conocidos como el SALT-1 y SALT-2, que hablaban de disminuir las ojivas nucleares a cierta cantidad y dónde las podían colocar, y una cantidad de protocolos que debían tener las dos potencias antes de hacer uso del botón rojo. Entonces el señor Belisario Betancur se puso a opinar de eso, pero no se refirió para nada del gran problema que estaba viviendo en el Cauca. Y lo mismo como andaba detrás del Premio Nobel de Paz politiqueando en Centroamérica con la comisión esa de contadora,
Entonces, en su discurso de fin de año, se puso a hablar de la necesidad de la paz en Centroamérica, pero no decía de que el M-19, el Ricardo Franco y el EPL le estaban dando dos vueltas y que mientras las FARC le decían que estaban en Casa Verde reunidas con él y con sus delegados, seguían delinquiendo y que el ejército tenía que entrar en combate con ellos en otras regiones. Inclusive, ya lo hemos mencionado, lo recordamos, doña Berta Hernández eh, envió una carta que ella había venido desde Miami a acompañar el sepelio de unas víctimas de la violencia terrorista y que le habían dicho que por orden del presidente de la República era mejor bajarle el perfil y que eso no era, era mejor no hacer esa misa pública, sino una cosa muy familiar y no como se pensaba hacer con un acto multitudinario de despedida a esos militares asesinados. Y para remate, por ahí apareció la revista Campo 16 de España, donde Belisario había sido embajador y tenía muchos contactos, promoviendo dizque, en su carátula y con artículo de fondo que Belisario Betancur era el pacificador. Y uno se pregunta, ¿o era que los españoles eran tan mentirosos como él, eh, o había movimiento de compra de títulos? Porque para que le entregaran dizque, el título del el hombre del año de la revista Cambio 16 y que fue entregado por el príncipe Felipe Borbón, actual rey de España, pues uno como que dice, aquí esto no cuadra, porque la guerrilla destruyendo el país, engañando a Colombia, y este señor buscando de premios por ahí en el exterior, como construyendo un escenario futuro a que le dieran el Premio Nobel de Paz. Y al mismo tiempo la señora Berta, que era de la misma corriente de él, cuestionándolo por qué había hecho o por qué ha ordenado suspender la misa. Y él hablando por allá insensateces de la guerra entre Estados Unidos y Rusia, en lugar de hablar de lo que le correspondía aquí. Y que en el discurso, repetimos, de fin de año, se dedicó a hablar de la paz de Contadora y no de la violencia que estaba azotando a Colombia. Para entonces y como presidente de la República, Belisario Betancur, ¿cómo sucedieron los hechos relacionados con la incautación del gigantesco arsenal del grupo narcoterrorista Ricardo Franco de la FARC en el barrio Floralia de Bogotá en enero de 1985? Pues resulta que con base en esas declaraciones de Belisario Betancur, el señor Hernando Santos, que era el editorialista del Tiempo, se le fue el Ristre y le dijo que cómo se iba a sentar nuevamente a negociar con los bandidos del M-19 si era que ellos estaban violando, vulnerando lo que se había acordado, que el ejército había actuado dentro de la lógica que le correspondía y que pues si estos delincuentes estaban incumpliendo, tenían era que hacer cumplir lo establecido en la Constitución y hacer respetar la bandera colombiana en todo el territorio. Y luego le dicen de frente, se lo dice ahí, que lo que pasa es que el señor Betancourt ha hecho unas negociaciones vagas, irresponsables, sin ningún objetivo, y que por eso los delincuentes son los que imponen la iniciativa. O sea, como anotaba mi coronel Saldaña ahora, nada nuevo y repetición de la repetidera. Entonces, ¿qué viene? Que con base en las informaciones que se consiguieron allá después de los combates que hubo con el Ricardo Franco, tras el asalto que ellos hicieron a Santander de Quilichao, se confirmaron otras informaciones que se tenían aquí en Bogotá por parte de la inteligencia militar acerca de personas relacionadas con el grupo Ricardo Franco. Y en esta casa que vemos en la foto, en el barrio Floralia, al suroccidente de Bogotá, se hizo un allanamiento, como se ve, es una casa que era de un buen estrato social, 4 o 5 de la época, muy bien construida, en un sitio que se nota que estaba bien urbanizado y con personas de buen nivel socioeconómico. Ahí estaban infiltrados, estaban escondidos los bandidos y en la casa vemos en la foto de la izquierda todo lo que les encontraron. Entonces se dice que tenían ya gran cantidad de bombas de fabricación casera listas para utilizarlas en actos terroristas en Bogotá y otras ciudades, que se les encontraron elementos para armar campos minados por donde la tropa se desplaza para asesinar soldados. Se les encontraron varias granadas de fragmentación de mano para combate cercano de infantería. Se les encontró hasta un lanzacohetes, que es un arma antitanque
Y se sobreentiende que como el ejército ya estaba utilizando los tanques en el Cauca y en el Valle para combatirlos, pues tenían también armas antitanque de ejércitos regulares para inutilizar esos automotores militares. Y también se les encontraron municiones, proveedores para fusiles E3, para carabinas y una gran cantidad de elementos utilizados para acciones terroristas. Se les encontraron brazaletes del F2. El F2 en el tiempo era lo que hacía el trabajo la Dijín actual. Entonces estos bandidos tenían brazaletes para disfrazarse de miembros de la Policía Nacional y también cometer sus fechorías haciéndose pasar por miembros de la autoridad. Entonces se hizo la descripción completa de cómo ocurrieron los hechos, dan la dirección exacta, calle 37 Sur, número 5655. Hubo una pequeña explosión y con la información que se tenía, pues se confirmó que allí estaba el elemento y se realizó todo el allanamiento y entonces se pudo determinar que ahí estaban esos bandidos, se les encontraron documentos, planes de guerra, muchos de textos de consulta, por ejemplo, de cómo es el trabajo de masas que realiza el Partido Comunista, la verdad que daba en ese momento la Unión Soviética sobre la incursión a Afganistán, unas biografías del Che Guevara, unos manuscritos de cómo analizar la historia de la lucha sindical colombiana, lo cual quiere decir que tenían una relación directa con muchos sindicatos y manuales para elaborar bombas de fabricación casera, manuales de guerra de guerrillas y documentos internos de cómo estaban organizadas las células. O sea, fue un golpe muy importante. Mi coronel, y el diario El Tiempo, ¿cómo describió este gigantesco arsenal del Frente Terrorista Ricardo Franco de las FARC en el barrio Floralia, en Bogotá, en 1985? Pues mi coronel, el diario El Tiempo ya fue más específico y dio cifras exactas de cuántos talegos con dinamita habían encontrado, cuántas libras de elementos para armar bombas caseras, cuántos petardos exactamente tenían armados y cuántos tenían por armar, eh, la cantidad de tubos de gas que tenían para armar otro tipo de petardos, describió cómo era el sitio, cómo se vivía en el vecindario, cuál era la apariencia que daban estos sujetos dentro de la comunidad, eh, qué información había de su movimiento. O sea, ella hizo una descripción como más periodística, pero en esencia lo que nos interesa aquí es ver que estaban conspirando contra el Estado, que al mismo tiempo era laxo con todos sus bandidos, y que ante este hallazgo y ante el asalto que hizo ese mismo grupo en Santander de Quilichao, lo mínimo que se esperara es que el señor presidente Betancur hablara más claro, y él estaba, mientras tanto, hablando era de la paz en Contadora y de la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos por la mayor cantidad de armas nucleares de uno u otro lado. Hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que determinada la violencia tripartidista de los años 1960, se aposentó en las mismas regiones del terrorismo comunista que luego viró en narcoterrorismo comunista, es decir, la violencia siguió igual o peor. Pero en el 2016, el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. En realidad, trajo el pacto FARC-Santos, la desarticulación de las redes urbanas de los grupos narcoterroristas en Bogotá y seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pues la respuesta categórica es no, y no simplemente por una cuestión crítica, sino más bien una crítica con carácter demostrativo y científico, porque estamos hablando de que en el Cauca funcionaban esas estructuras del Ricardo Franco en unos municipios
que seguimos viendo igual de afectados hoy, después de 40 años de esos hechos, por las mismas cuadrillas de las FARC con otros nombres y con otras supuestas disidencias. Y en Bogotá, y en Cali, y en Medellín, Barranquilla, siguen existiendo las redes urbanas que son las que facilitan la dotación en todos los aspectos de estos grupos criminales y que les permiten además ser casas donde llegan, donde descansan, donde cuando están enfermos o heridos pueden esconderse o para hacer reuniones clandestinas en las ciudades. O sea, no cambia nada. Pero tampoco cambia lo que vimos en otros sectores como Antioquia, como el Huila, por mencionar dos de los que analizamos hoy, que también estaban ocurriendo en ese momento hechos criminales relacionados con las guerrillas comunistas. Y hoy, 40 años después de esos hechos y 7 años después de que el señor Santos se arrodilló ante las FARC, se repite lo mismo. Entonces creemos, sin exageración, que Santos también le mintió descaradamente al país en eso, que nos metió gato por liebre y que fiel a su costumbre trapacera, lo único que hizo fue gastar una gran cantidad de dinero en aras de conseguir un premio Nobel de Paz y de pasar muy célebre que hizo un pacto que no tiene ninguna justificación ni validez ética para Colombia. Mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia. Entonces, enunciemos algunas reflexiones de orden político-estratégico respecto a la incautación del gigantesco arsenal del grupo narcoterrorista Ricardo Franco de la FARC en el barrio Florida de Bogotá en enero de 1985. Pues la primera reflexión que nos queda de esto, y no es por atacar, como dicen los izquierdistas y sus cómplices, la paz, es que desde cuando Ricardo Franco apareció como una supuesta disidencia de las FARC, hasta el día de hoy, es muy difícil creer, o genera mejor dudas razonables, ese argumento de que hay disidencias. Porque ahí veíamos que Ricardo Franco seguía la línea exacta de pensamiento de Jacobo Arenas, jamás dijeron no ser comunistas, solo que decían que era que ellos no creían en el secretariado en Casa Verde. ¿Y qué es lo que dice ahora Iván Mordisco? Lo mismo, que él no está en desacuerdo con la política comunista, no, ni que los que están en el Congreso están en desacuerdo con la política comunista, solo que el manejo del narcotráfico es lo que los distancia.
Y en ese tiempo era el manejo de los dineros oscuros que tenían las FARC con el Ricardo Franco. Entonces eso deja entender que las disidencias no son estructurales, sino que son por cuestiones coyunturales. Hay una enorme cantidad de responsabilidad, es ingente la responsabilidad de los dirigentes políticos. Y para la muestra, dos botones, unos dedicados a la campaña política, faltando un año y medio para las elecciones, no pensando en Colombia, además que la ley lo prohíbe, pero ellos, o sea, la ley es para los de Ruana, no para ellos, los dueños del país. Entonces, hablando de política, y por el otro el señor Belisario Betancur, utilizando el puesto que honrosamente lo dignifica como el colombiano número uno durante 4 años, utilizándolo para sus fines personales, para pasar a la historia como el atleta de la paz. Eh, la incidencia del problema del narcotráfico en los problemas de Colombia viene desde mucho antes de eso, pero allí se hizo muy latente porque no solo con la financiación que ya era evidente del narcotráfico a las campañas políticas, sino con el vergonzoso hecho de que funcionarios muy cercanos al señor Belisario Betancur estuvieran utilizando los medios oficiales y sobre todo la valija diplomática a algo que es tan serio y que es una agresión al país receptor de los diplomáticos de cualquier país, utilizarla para fines ilegales. Eso es una conspiración contra el gobierno en el más alto nivel. Pero estos delincuentes que ponen aquí a malgobernar a Colombia al lado de otros, lo único que piensan es en sus intereses personales y no en el daño que le causan a la imagen del país y a la historia de nuestra patria. Lo otro es que, así como decimos que hay dudas razonables sobre las disidencias desde esa época, es que ni en ese tiempo ni ahora se le pone cuidado a las redes urbanas. Otro botón de muestra. Ayer unos delincuentes terroristas de las FARC y del ELN le prendieron candela a una de las estaciones del transporte urbano aquí en Bogotá, del SITP, y la destruyeron frente a la Universidad Nacional. Y esta mañana estaba en la red, en las emisoras, la ministra de Educación hablando que ante todo se debe defender la autonomía universitaria porque por ninguna razón la policía y el ejército pueden entrar al campus de la Universidad Nacional a capturar a nadie. Así tengan adentro fusiles, explosivos, capuchas, uniformes de las FARC y del ELN, no se puede entrar porque es que es la autonomía. Entonces uno se pregunta, ¿es autonomía universitaria o autonomía terrorista? Una cosa es que la mayoría de los estudiantes son gente decente y con esos nadie se va a meter, y otra cosa es que los bandidos están allá adentro y hay que entrar a sacarlos. Pero con el cuento de la autonomía universitaria, como dicen ellos mismos, Universidad Nacional Territorio Libre de América. Y que lo digan los bandidos, pues no es grave, pero que lo diga una funcionaria del más alto nivel, sí es grave, porque es como si los estuviera legitimando. La otra cosa es que el gobierno ha instrumentalizado la paz para el beneficio personal del mandatario de turno y de los comisionados que quieren sacar ventajas y todos se sienten ya próximos presidentes. Pero por el otro lado, la guerrilla ha instrumentalizado a los gobiernos con el cuento de la paz y los ha utilizado para avanzar en sus fines. Y aquí volvemos a la misma lista de lo anterior. En todos los casos, el que pierde es Colombia. Pierde en imagen internacional, pierde en conducción estratégica, pierde en seguridad y pierde en el concepto de la paz. Vemos también que para este proceso nos enseña que Ricardo Franco estaba haciendo barbaridades en el suroccidente, pero que en Cali y en Bogotá y otras capitales tenía una acción muy organizada de soporte logístico y organizacional y político. Y que el EPL en Antioquia estaba haciendo lo mismo, engañando con un diálogo, pero creando nuevas cuadrillas, y que las FARC estaban en Casa Verde hablando de paz, pero sus cuadrillas seguían activas en el resto del país. Y eso que no hemos hablado del ELN, que también tenía otras, pero ese no estaba en paz. Por lo menos, entre comillas, tendría una supuesta justificación, porque como no estaban dialogando, pues se sobreentendía que estaban activos en hechos violentos. Pero vamos, como siempre, a lo que queremos resaltar en la Fundación, es que la responsabilidad de los partidos políticos, porque ahora se cuestiona en este momento que no hay oposición contra Petro, pero es que contra Belisario Betancur tampoco hubo oposición, porque todos era buscando acomodarse y más que era el esquema de la antigua Constitución del 86,
y para la época una especie de prolongación en el tiempo del Frente Nacional. Entonces los partidos jamás respondieron. Los conservadores, que eran los anfitriones o los propietarios de la militancia de Belisario Betancur, mirando para otro lado y jamás lo cuestionaron. Y los liberales tampoco se ponían en su puesto de opositores, sino por el alto nivel, buscando cargos, contratos y haciendo la campaña política del señor Vigilio Barco desde esa época y tratando de que el señor Galán no le dañara esa campaña, o sea, en otro mundo. Eso nos sirvió de oscuro presagio de la incidencia que iba a tener el narcotráfico en el futuro del conflicto armado, y la estamos viviendo ahora y comenzó desde esa época. Y desde luego el tema de la minería ilegal, que ya comenzaba a ser fuerte fuente de ingresos para las guerrillas comunistas y que hoy es una realidad de la cual no se puede tapar eso con los dedos, pero que tampoco la dirigencia política actúa. Síntesis, como siempre, problema político. Adelante, mi coronel, con su comentario. Mi coronel, doy lectura a las conclusiones analíticas de mi coronel Iván González Urán, veterano de la Fuerza Pública. Dice así: el análisis geopolítico y estratégico del relato real y la verdad histórica colombiana, efectuado por la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, de lo que fue la gigantesca incautación del arsenal de la cuadrilla Ricardo Franco de las FARC en el barrio Floralia de Bogotá en 1985, es la demostración de la forma como los terroristas colombianos han cambiado los hechos para esconder no solo los crímenes, sino para pretender darle justificación supuestamente legal al delito. Usando la tergiversación semántica de la simple y legal protesta política, entre comillas, convirtiéndola en la realidad, en un ilegal concepto del supuesto y sagrado derecho a la rebelión, también entre comillas, violenta y criminal. Esta deformación y por lo tanto grave error de la filología del sentido de las palabras es una astucia lingüística que ha confundido a muchos colombianos. Para hacerles creer cosas tan estrambóticas como las que sucedió con algunas corrientes de prelados dentro de la Iglesia Católica, que, engañados por el ateísmo marxista, llegaron a concebir términos como la llamada teología de la liberación, que se refería al dogma de la liberación del pecado del hombre, pero que hábilmente manipulado se convertía en otro diabólico criterio, como lo es la teología de la rebelión, que está relacionada con la insurgencia y la subversión armada, pero oculta bajo el espíritu cristiano, y hasta aprovechando la similitud lingüística y fonética de los términos que en la gente sencilla parece significar lo mismo y por lo tanto plenamente justificada, situación que llevó incluso a inducir a prelados a la toma de las armas. Por ello, algunos de sus colegas religiosos, decepcionados de tal comportamiento, no controlado ni rechazado con suficiente contundencia por la Iglesia, ha tomado el camino del retiro de la vida espiritual, por estar en desacuerdo con lo que también ellos debieron llamar la rebelión de las sotanas. De esta misma forma, muchas personas inocentemente confundidas pusieron a su servicio sus bienes personales en esa perversa intención, tal como lo fue el caso de una casa de habitación familiar en el barrio Floralia de Bogotá,
donde se almacenaron ingentes cantidades de armas por parte del grupo terrorista del M-19, que es el caso analizado en el capítulo del día de hoy. Se jugó con la ingenuidad de muchas mentes buenas, pero que adoctrinadas con la perversa astucia analítica del comunismo y el socialismo, cayeron en la trampa del engaño para causar mucho dolor y muerte en el pueblo colombiano. Esa es la razón por la cual la verdad histórica no puede reformarse o dejarse de contar con la mala intención de pedir amnistía e indultos, como lo he hecho en el mal llamado Informe de la Verdad, por parte de una comisión confirmada por supuestos personajes de infalible objetividad, cuando realmente están imbuidos de ciego fanatismo ideológico comunista, que por ser delitos de lesa humanidad jamás podrán ser dejados en el olvido o para pedir perdones y menos caer en grave impunidad. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias a usted, mi coronel, y acierta, mi coronel González, en el sentido de que en lugar de desentrañar la verdad en esos informes de lo que ha pasado, y en lugar de conseguir una paz para Colombia, lo que han hecho los dirigentes políticos en todos los procesos es agrandar el problema disfrazándolo con unos supuestos acuerdos. Y que grupos como el Ricardo Franco, que aparecieron y desaparecieron, causaron todo el daño posible sin que sus gestores intelectuales, que son el Partido Comunista, ni sus gestores materiales, que eran sus cabecillas, hayan respondido. Y al contrario, algunos de esos todavía sobreviven es en las redes sociales, universidades y en colegios, generando más violencia. Pero la dirigencia política tampoco asume una responsabilidad clara al respecto, porque cada quien cuida de sus intereses particulares. Con esto cerramos el ejercicio de esta semana. Los invitamos a que la próxima semana retornemos a nuestro horario habitual con la misma actividad de la formación político-estratégica y del análisis de esta memoria histórica que tiene tantos, tantos y tantos capítulos aún sin relatar de lo sucedido. Y esta noche a las 6 de la tarde tenemos un análisis político e histórico de las ejecutorias del señor César Gaviria Trujillo, presidente de Colombia, entre 1990 y 1994. A todos muchísimas gracias y que Dios nos siga protegiendo. Gracias.